Vamos a meternos en algo muy puntual que tiene que ver con la colocación por parte del ministro Caputo y vamos a hablar con Gonzalo Martínez Mosquera acerca de esto y la colocación de estas letras del Tesoro. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo andás, Santiago? ¿Todo Gonzalo, ¿me bien? escuchás? A Sí, te ver estoy si escuchando. ¿Vos me podemos escuchás? recibirte. Ahí te escuché, perfecto. Bien, hablamos de, para reducir estos pasivos monetarios que tiene el Banco Central, se ha colocado letras. Contanos un poco cómo es ese mecanismo, en qué beneficia a la gente y si esta colocación tiene que ver con lo que está sucediendo en el tipo de cambio. Gonzalo, no te estoy escuchando. A ver si te puedo escuchar ahora. ¿Ahora me escuchás? Ahora te escucho perfecto. Te repito las preguntas, no sé si las Perfecto. escuchaste. Sí, sí, le escuché perfecto. Lo que está haciendo el gobierno básicamente es tratando de limpiar el balance del Banco Central. ¿Qué significa esto? Que el gobierno, digamos, el Banco Central tiene pasivos remunerados, los famosos pases que antes eran LELIX, Ujú. los cuales se compromete a pagar una tasa de interés en pesos a los bancos. Entonces la idea es reducir esos pasivos remunerados y lo que están haciendo básicamente es que pasen esos pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro, o sea que el que debe sea el Tesoro, ¿ok? Bien, ahí te hago esta pregunta, ¿no? Porque si el que debe es el Tesoro, lo sigue debiendo el Estado Nacional. Ahora la pregunta es, ¿sanear el balance del Banco Central tiene alguna situación atrás de esto? A ver, no, desde mi punto de vista es exactamente lo mismo. Hay que pararse del otro lado del mostrador, en donde están los Claro. bancos, que son los principales tenedores de esos pasivos. Cuando viene el gobierno y le dice, no quiero que tengas más pases, sino que ahora quiero que tengas bonos del tesoro, los bancos, ¿qué le dijeron al gobierno? Le dicen, tengo un problema. ¿Por qué? Porque los pases son a un día. Y si yo necesito liquidez, o sea, necesito de alguna manera vender esos pases, espero un día y ya consigo la liquidez. Ahora, si vos me obligás a ir a bonos del tesoro, los bonos del tesoro tienen una duración más larga. Entonces, si yo llego a necesitar liquidez, ¿qué hago? Entonces, la primera solución que se pensó fueron los puts. ¿Qué son los puts? Son el derecho del banco a vender ese bono cuando él quiera y que el gobierno se obligue a comprarle el bono, o sea, a darle la liquidez. ¿Quién es el que en definitiva estaría comprando ese bono? El Banco Central. Con lo cual, desde ese punto de vista, es exactamente lo mismo que el Banco Central tenga los pasivos o que el Tesoro tenga los pasivos. Es Claro. como que el bolsillo derecho deba o el bolsillo izquierdo deba, es lo mismo, ¿no? Entonces, Gonzalo, la pregunta es, ¿para qué lo cambio de bolsillo? Salvo que quiera tener saneado un banco central para lo que Javier Milei prometió o planeaba antes de ser presidente, que es el cierre del Banco Central o la privatización de este Banco Central. Sí, correcto. Esto se supone que nos acerca a un eventual cierre del Banco Central. Ahora, lo que hay que preguntarse es, ¿qué pasa el día que un banco comercial, el banco que sea, necesite liquidez y no la tenga? ¿Ok? Claro. De golpe tiene un bono del tesoro y dice, necesito liquidez. ¿Qué significa que necesita liquidez? Por ejemplo, yo tengo pesos en el banco A y los quiero mandar al banco B para pagarle a un tercero. Claro. Entonces le digo al banco, a mi banco le digo, pasale liquidez del banco A al banco B. El banco A se tiene que dar vuelta y buscar esa liquidez. Si tiene un bono del tesoro y no consigue a quién vendérselo, el problema va a ser que yo no le voy a poder pagar al tercero en el banco B. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué pasaría en esa situación? Y esto pasó algo parecido en Estados Unidos a principio de este año
con un banco que se llama el Silicon Valley Bank, donde le ocurrió esto, empezó a ver que le salían depósitos, no tenía liquidez, y entonces, ¿qué pasó? La Reserva Federal finalmente salió a respaldar ese banco y le Claro. dio la Fue liquidez que necesitaba. uno de los bancos chicos que había tenido problemas financieros inicialmente en el inicio de este 2024. Ahora, también hay que recordar, Gonzalo, porque dentro de la actividad bancaria, la venta de esos puts están tomados al precio del cierre del día anterior. Y lo que muchos bancos hicieron es inflar el precio de esos activos para que el rescate sea mayor. Hay una gran sospecha sobre uno de los bancos más importantes de la Argentina y se empiezan a dar estos negociados que son de muchísimo dinero. ¿Esto va a favorecer a esta situación con los puts o lo va a cortar esta situación de poder incrementar el put? A ver, no conozco los detalles de ese evento que mencionás. Ahora, lo que es cierto es que Milei ayer decía, bueno, tenemos que solucionar este tema de los puts. ¿Por qué? Porque Milei se da cuenta de que en definitiva, tener pases a un día en el Banco Central o tener bonos del Tesoro con puts es esencialmente lo mismo. Ahora, la pregunta sería, ¿qué significa solucionar esto de los puts? Porque supongamos que obligan a los bancos a tener bonos del tesoro a un plazo más largo. Y bueno, se da este problema que te acabo de decir. ¿Qué pasa el día que un banco necesita liquidez y no consigue esa liquidez en el mercado Claro. vendiendo el bono? Digamos, no tiene un comprador. ¿Qué va a pasar? ¿Los depositantes van a perder su depósito? Claro, Yo no la veo esa, y ¿no? una liquidez que también depende del tiempo en la que lo necesitas, porque en el caso de Camesa se le había planteado pagar en bonos que de liquidarlos en este momento perderían una gran cantidad. ¿Qué pasa si le pasa lo mismo a los bancos y por necesidad de liquidez pierde un monto muy grande? ¿A quién se va a sacar ese monto? ¿Van a perder los bancos o se van a incrementar los gastos bancarios para los usuarios? Algo, Gonzalo, que estamos viendo es que en el dólar tarjeta cada banco determina el precio que te quiera vender. Ya no hay dólar banco nación, es el dólar que el banco te quiere vender. Un nuevo negocio para los bancos. La gran pregunta es, ¿está bien bajar la deuda cuasi fiscal, bajar la tasa que se endeuda el país constantemente, una tasa del 110 a una tasa del 40? El tema es qué hay detrás de todo eso. Sí, sí, tal cual. Es una incógnita tratar de entender cómo piensa Milei un sistema monetario financiero en Claro. el futuro. Ayer, de hecho, Caputo mencionó algo que no sé si se ha repetido mucho en los medios, pero dijo, a partir de, en algún momento, la tasa de referencia va a ser la tasa de bonos del Tesoro. Recordemos que hoy la tasa de referencia es la que define el Banco Central Claro. como tasa de política monetaria. ¿Qué significa que va a ser la tasa del Tesoro? La verdad que no está muy claro. ¿Qué va a ser el Tesoro el que defina la tasa de política monetaria? Eso queda, digamos, es una incógnita que todavía no tenemos que revelar, digamos. Y también, Gonzalo, mucha gente no sabe que una de las funciones del Banco Central de la República Argentina es controlar las entidades bancarias. Eliminado el ente que regula a los bancos, ¿qué se va a poder hacer a nivel financiero? Cualquier cosa, comprar, vender, sacar, bicicleta financiera, y ahí hay mucho más negocio con la inside information o con el movimiento que puedan tener los bancos que cualquier acto de corrupción que pueda haber en el mundo. Sí, sí, a ver, para entender o tratar de entender cómo se imagina Milei un sistema financiero sin banco central, hay que leer a los austríacos y básicamente su sueño es la era del free banking, o sea, que justamente lo que vos decías, cada banco hace básicamente lo que quiere y son los depositantes los que los controlan. Ahora, esa época que la gente nos crea, digamos, es una época de mucho, Claro. digamos, de un despelote tremendo en términos financieros,
de quiebras de bancos permanentemente, corridas. Es una era que en general el mundo no quiere volver y pareciera que Milei sueña con llevarnos a ese modelo del free banking, ¿no? Gonzalo, para cerrar, y se lo voy a preguntar a todos mis entrevistados el día de hoy, sobre todo los que sepan de economía y de finanzas, ¿te preocupa la suba del dólar que ya está próximo a alcanzar, ha pasado el dólar blue, el récord histórico de enero de 1.255 pesos y está cotizando en 1.270? Mira, yo le mando un mail a mis clientes todas las semanas y hace un tiempo le decía, bueno, en algún momento tiene que despertarse los dólares paralelos. Es lógico que ocurra, digamos, por más que estén bajando la tasa de interés, se sigue emitiendo muchos pesos para pagar intereses, con lo cual era lógico que en algún momento se despertara. Yo no esperaba que se despertaran con esta violencia. Lo que sí me parece riesgoso es que ahora el Banco Central decida subir la tasa para tratar de controlarlo. Eso Gonzalo, sí me parece riesgoso. para la próxima quiero que preparemos algo que la gente tiene que saber. ¿Se emite dinero? ¿Por qué se emite? ¿Cómo se emite? Y si emitir dinero es solamente emitir el billete. ¿Te parece? Porque según lo que dice el gobierno no hay emisión monetaria hoy y sin embargo esos intereses hay que pagarlos y se pagan con nuevo dinero. ¿Lo podemos explicar para la próxima? ¿Te parece? Pero por supuesto, acá estaré. Un gran abrazo, Gonzalo Martínez Mosquera, un especialista en la materia, con nosotros en la pantalla de Canal E, tratando de explicar lo más difícil de la economía y bajarlo al llano. Quédate que tenemos más información.